Coinonía Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Coinonía Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Con estas voces de ópera hemos iniciado Coinonía Informa y nada más ni nada menos que sucedió precisamente lo que es ópera en la calle, el arte que camina deambulando con esa experiencia artística que son las voces de sopranos y mezzosopranos, de barítonos que acompañaron una de las colonias conocidas como granjas familiares, donde desde el año pasado han visitado a través de este gran evento que ya está propiamente calentando motores, que es ópera en la calle. Así que con esta música de tenores, barítonos y sopranos de la ópera de Tijuana en la calle, esos valores de Tijuana. Tijuana no solamente es todo aquello que se dice de esta gran ciudad de contraste, sino también la cultura que llega a estas colonias y que además ha sido uno de los grandes promotores esta región de Tijuana de la ópera. Sin más, un arte musical extraordinario. Vivamos la calle en granjas familiares, son las imágenes y la música que hemos escuchado de ópera en la calle. Más adelante estaremos hablando sobre la música de ópera en nuestra región de Tijuana. Bienvenidos a nuestro espacio de noticias, de formación e información, la visión humana de la noticia contada en historias, en rostros y en personas que van tejiendo el día a día. Vamos con la agenda del Papa Francisco, la cuestión de la Santa Sede y la dinámica también del Vaticano. El Papa Francisco, el sello del cristiano es la alegría y no la cara de pimiento avinagrado. No es la primera vez que escuchamos al Papa con expresiones de este tipo, como aquella que diera una semana después de haber sido elegido papa, quiten la cara de funeral, o también la expresión que ya quedó propiamente en la exhortación, la primera exhortación apostólica que nos diera a todos los cristianos y hombres de buena voluntad, diciendo quiten la cara de vinagre, no vivan una cuaresma sin Pascua en la tristeza individualista que ha denunciado fuertemente el Papa Francisco. Durante la misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco en este día invitó a los fieles a no andar con cara de pimiento avinagrado, con el ceño fruncido, sino ser alegres, pues la alegría es el signo del cristiano y de su salud espiritual. Esto me parece sumamente importante. La salud espiritual se refleja en la alegría, aún en el dolor y las tribulaciones. La alegría es como el signo del cristiano. Un cristiano sin alegría o no es cristiano o está enfermo. No hay otra cosa, no está bien de salud. Como ya dije alguna vez, dijo el Papa, hay cristianos con cara de vinagre, siempre avinagrados, siempre con cara así como el ceño fruncido. También el alma es así. El alma tiene que aprender a sonreír. Allí está precisamente lo feo
cuando el alma no sonríe. La alegría es como el sello del cristiano, también aún en el dolor, en las tribulaciones, en las persecuciones, expresó el Papa Francisco esta mañana en Casa Santa Marta. Entre otra información de la agenda del Papa Francisco, recibió a su médico que le salvó la vida hace exactamente 34 años, como lo anuncian los artículos de las agencias católicas de noticias, en este caso Así Prensa. El Papa Francisco recibió hace unos días al médico Juan Carlos Parodi, un eminente cirujano argentino que en 1980 operó y salvó la vida del entonces padre Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, y en su relato que apareció el 20 de mayo en el diario La Nación, el médico Parodi cuenta que para él fue una sorpresa. En el año 80 fui llamado por un clínico que me dijo que tenía un humilde sacerdote muy enfermo. Era nada más ni nada menos que un jesuita que había hecho los votos de pobreza, castidad y obediencia y que no tenía recursos. Me preguntó, ¿eres capaz de ayudarlo? Me sentí honrado. Dejé todo y una noche fui a ver a este sacerdote. Estaba realmente muy enfermo. Fueron las palabras del doctor Juan Carlos Parodi, quien le salvara la vida hace 34 años al sucesor de Pedro, hoy Papa Francisco. Estas son las historias que vale la pena contar aquí en la visión humana de la noticia. La pregunta es: ¿cuántos doctores hoy, lejos del modus vivendus, lejos del asunto material o económico, hacen este gesto? No solo por el hecho de ser sacerdotes, tantos niños, tantas madres solteras, tantos enfermos, tantos ancianos que necesitan un poco de generosidad, o quizá ese doloroso y triste situación: no tienes dinero, pues no te puedo atender. Realidades que se dan. Una pareja conmueve redes sociales con su gozo por lograr adopción de niña con síndrome de Down. La persona con problemas especiales nos enseñan a comprender lo esencial de la vida. Es lo que piensa Andy y Mercedes Lara, un joven matrimonio cristiano que compartió en un conmovedor video que ya se difunde en YouTube su alegría por poder adoptar a una niña con síndrome de Down en los Estados Unidos. Vamos con más información de la agenda del Papa Francisco, y es que esta ocasión les tocó durante esta semana a los obispos italianos, quienes inauguraron la 66 Asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana, y el Papa fue directo al punto, como decimos, y la situación fue nada de chismes, nada de rumores, porque eso destruye la vida de las comunidades de la Iglesia y sobre todo de la identidad del obispo. Vamos a ver el mensaje del Papa Francisco a los obispos italianos. La falta o la pobreza de comunión es el mayor escándalo, la herejía que desfigura el rostro del Señor y devasta su Iglesia. Nada justifica la división. El Papa se dirigió de esta manera a la 66 Asamblea General de los Obispos Italianos reunidos en el Vaticano. En el saludo de apertura, el presidente de la CEI, el cardenal Angelo Bañasco, recordó las muchas sugerencias recibidas de las conferencias episcopales locales sobre las enmiendas al Estatuto de la CEI. Como pastores, señaló el Papa, debemos alejarnos de tentaciones que puedan desfigurarnos, la gestión personal del tiempo, como si pudiera haber casi un bienestar fuera del tiempo de nuestras comunidades, los chismes, las verdades a medias que se convierten en mentiras, la letanía de las quejas que traiciona íntimas decepciones. Verdades a medias que se convierten precisamente en razones, en justificaciones, y además dañan la vida y la integridad de la Iglesia y de las comunidades. Fue parte del mensaje del Papa Francisco a los obispos italianos. Es propiamente su diócesis, la diócesis de Roma, quien se encontró también con su obispo, el obispo de Roma, que es el Papa Francisco. ¿Cuántos de ustedes rezan al Espíritu Santo? Ya se acerca, estamos en unas semanas de celebrar la fiesta de Pentecostés y hay que ir calentando motores, porque esta fue la pregunta del Papa Francisco en Santa Marta. ¿Cuántos de ustedes le rezan al Espíritu Santo?, preguntó esta mañana el Papa Francisco durante la celebración eucarística celebrada en la tradicional capilla de Santa Marta, donde exhortó a pedir a Cristo que custodie el don del Espíritu en sus discípulos. Durante su homilía, el Papa Francisco recordó que la paz, el amor y la alegría
Son 3 palabras que nos deja Jesús con el don del Espíritu Santo. El gran olvido de nuestra vida es orar al Espíritu Santo. Así que encomendémonos en este tiempo de Pascua, en esta preparación a la venida del Espíritu Santo, no porque venga cada año, sino porque es ese punto, ese stop en el cual tomamos conciencia de la presencia del Espíritu Santo, de manera especial profundizarlo. El Papa Francisco nos anima a vivir la alegría del Evangelio ante dramas en nuestra nación mexicana, aseguran obispos. Ante los grandes dramas del narcotráfico, la droga y la inmigración en México, el Papa Francisco ha alentado a los obispos mexicanos en visita ad limina a anunciar a Jesucristo hasta los confines de la tierra y denunciar las injusticias sociales, políticas, económicas e incluso religiosas. Así lo explicó en declaraciones a la agencia Así Prensa Monseñor Florencio Armando Colín Cruz, obispo auxiliar de México, quien se encuentra actualmente en Roma con motivo de la visita ad limina de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También enviamos cordiales saludos desde los micrófonos de Koinonia Radio a nuestro arzobispo don Rafael Romo Muñoz en este jueves eucarístico. Para quienes nos siguen en la repetición, ya es propiamente viernes. Él se encuentra en la ciudad de Roma en esta visita ad limina también, y estamos en oración, en comunión fraterna y de manera especial unidos siempre a nuestro pastor. Y bueno, ya también se calientan motores porque todo está listo para recibir al Papa Francisco en Jordania. Recuerden que el próximo sábado el Papa Francisco viaja en su primer viaje a Tierra Santa. En artículo de la agencia de noticias católicas CENIT, Jordania se prepara para recibir al Papa Francisco el próximo 24 de mayo. Este viaje, el cuarto visita papal a Reino Hachemita, recibirá una vez más para destacar la importancia bíblica de diversos lugares. A lo largo de la geografía jordana mostrará también la profunda coexistencia existente en el país entre los ciudadanos de diferentes religiones. Ya se tiene una expectativa de los discursos que el Papa realizará. Recuerden que también orará frente al Muro de las Lamentaciones y sobre todo el mensaje de paz en la tierra de Jesús, en Jerusalén. En Israel es muy esperado, así que seguramente la prensa internacional ya está cerca con la cámara para poder estar registrando paso a paso lo que suceda. También desde aquí, desde Koinonia Radio, estaremos siguiendo el viaje del Papa Francisco. Vamos a una pausa, no se vayan, estamos en Koinonia Informa, tjcatólico.com. Regresamos. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Finalidad de la Koinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el Negro de la Cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonia. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones.
Koinonia Informa, estamos de regreso para tenerte siempre informado. Así es, con estas voces de ópera en la calle, en granjas familiares, con imágenes precisamente que nos evocan esas grandes piezas musicales del arte operístico. Bueno, Tijuana ha exportado ya ópera en la calle a nivel internacional. Bravo por nuestra Tijuana, porque en el arte, en la música, siempre a la vanguardia. Eso es Tijuana también, esa Tijuana innovadora que está siempre en diálogo con las propuestas artísticas y que ha llevado a la calle de esas colonias, la ópera, el corazón que canta esas melodías vibrantes. Y vamos con más notas, porque antes de nuestra pausa les comentaba que ya está todo listo para el viaje a Tierra Santa el próximo sábado de parte del Papa Francisco, su primer viaje a el Medio Oriente, y es precisamente el cardenal David Jagger que habla sobre el viaje del Papa a Tierra Santa y cómo contribuirá a superar divisiones actuales. Aunque el viaje del Papa es netamente religioso, tiene repercusiones. Vamos a escuchar. Padre David Jagger ha trabajado como consejero jurídico del Vaticano en las relaciones con Israel. Explica que en Tierra Santa es complicada la convivencia entre los propios cristianos. El caso de la Basílica del Santo Sepulcro es uno de los más conocidos. Está gobernado por un régimen legal internacional llamado status quo. Administra los derechos de ocupar espacio, ceremonias y uso entre varias comunidades cristianas. La propiedad de la basílica se reparte entre cristianos ortodoxos, armenios y latinos, y cada una de ellas debe respetar escrupulosamente los espacios de los demás. Hay católicos, por supuesto, pero también religiosos no católicos, griegos ortodoxos y armenos especialmente. También hay, aunque en menor cantidad, etíopes ortodoxos, coptos ortodoxos y sirios ortodoxos. El padre David Jagger espera que el viaje del Papa sea entendido como otro esfuerzo más de la Iglesia Católica por superar las divisiones. La Iglesia siempre ha trabajado y orado para curar cualquier vieja división. Ha sido una prioridad para todos los papas y también para el Papa Francisco. Francisco estará acompañado por un rabino y un imán de Argentina. Ha dicho que el motivo de su viaje es estrictamente religioso y, como muestra el momento central de su peregrinación, será cuando rece el Padre Nuestro por primera vez en público con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I. Rezarán el Padre Nuestro, Bartolomeo I y el Papa Francisco, un gran mensaje que dice más que 1000 palabras. Los discursos sobran, las acciones verdaderamente dan el ejemplo. Corrijo, no es cardenal, es el Padre David Jagger, especialista que ha trabajado cerca de Medio Oriente y de manera especial en Tierra Santa. Y bueno, también continuamos con más, porque la cuestión de el matrimonio, la familia. Recuerden que en octubre se realizará el sínodo sobre la familia convocado por el Papa Francisco, y bueno, también hay diversas propuestas. Durante unas semanas encontrábamos frecuentemente en la prensa católica y también laica o seglar la cuestión de la propuesta del cardenal Walter Casper y la situación de los divorciados vueltos a casar. Pero esto también es interesante. El cardenal Scola, quien es actualmente el cardenal que se encuentra en Milán,
que sucedió precisamente a otro gran impulsor de la familia, el cardenal Tetamanzi. Bueno, ahora él escribe ya una especie de síntesis que recopila sus enseñanzas, porque además fue docente de la pastoral familiar y sobre todo de la familia, un gran apóstol de la familia, y su libro es El matrimonio no está en crisis, es lo que dice después de que presenta este compendio sobre la familia. Vamos a ver esta nota de la agencia católica Rome Reports. El cardenal Angelo Scola fue estrecho colaborador de Juan Pablo II. Se encargó de la cátedra de antropología del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. La experiencia del arzobispo de Milán en este campo está recogida en el libro El misterio nupcial. El volumen desarrolla articulada y unitariamente el tema de la diferencia sexual, el de la relación con el otro y el de la fecundidad, mostrando que estos tres aspectos, si uno mira por el bien del ser humano y la belleza del amor, no son separables, aunque de hecho hoy la ciencia y la técnica hayan podido separarlos. Por primera vez estos escritos del cardenal Scola se recopilan en un único libro que invita a la reflexión sobre el origen y la importancia del matrimonio. El matrimonio no está en crisis. Lo que hoy está en crisis es la comprensión profunda de quién es el hombre. Hace falta hacer una paciente labor de testimonio. Hay matrimonios fantásticos. Una de las cosas más bonitas que me ha sucedido desde que soy obispo y hago visitas a parroquias es que al final siempre se me acerca una pareja de ancianos que me dice: llevamos ya 50 o 70 años de matrimonio. Siempre con una sonrisa. La gente no sabe lo que se pierde. Los textos del cardenal Scola sobre el matrimonio han tenido tan buena acogida que es la tercera vez que se editan. El cardenal asegura que ya cuenta con material para hacer un segundo volumen. Dice que es importante que los jóvenes se formen para superar la confusión que existe sobre el sentido pleno del amor. La formación para asumir el sentido pleno del amor es parte de la evangelización del cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, quien es verdaderamente un especialista en cuestiones de la familia. Vamos con las locales en nuestra ciudad. El sol de Tijuana, bajo crecimiento de 2.3, nos afectará. El Banco de México anunció este miércoles un ajuste de la economía nacional y presentó un rango triste que va desde 2.3% de crecimiento para este año. En el escenario pesimista y el optimista de 3.2%, comentó el presidente de Centros Cambiarios Asociados, Carlos Leos Martínez. Con estos datos, dijo, se estima un aumento en el índice de desempleo que se suma a una inflación cercana al 4%. Pasan a Tijuana más residuos peligrosos, es un titular del Sol de Tijuana. El puerto fronterizo de Tijuana, si no me equivoco, es el puerto fronterizo de México y de Estados Unidos por donde más transitan residuos peligrosos, dijo ayer el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales en el estado, Alfonso Blancafort Camarena, en el segundo Foro Industrial de Residuos Peligrosos, donde afirmó que a nivel local este año han aumentado 15% a 20% los permisos para el acopio y transporte de estos residuos. Y bueno, si se trata de cuestiones peligrosas, pues no solamente peligrosas, sino también además de cautela, de reflexión y de análisis, y es precisamente la situación de la educación en México y esta realidad que ya desde hace tiempo se ha venido fraguando, y yo quisiera recordar estas claves y afirmaciones del Papa Francisco el año pasado en el encuentro con la Congregación para la Educación Católica, y sobre todo desde aquí partir con otros dos elementos que puedan iluminar el día de hoy, que es jueves 22 de mayo, nuestro tema, que cada día estamos tomando un tema que puede ser importante para formar nuestra opinión pública, y estas son las palabras del Papa respecto a la educación hoy. Es necesario que las instituciones académicas católicas no se aíslen del mundo, sino que sepan entrar con coraje en el areópago de las culturas actuales y ponerse en diálogo, conscientes del don que han de ofrecer a todos. Lo dijo el Papa en su discurso a la plenaria de la Congregación para la Educación Católica, subrayando también el valor del diálogo en la educación y la preparación de los formadores. Esto de la educación es una gran obra abierta, les dijo, en la que la Iglesia desde siempre está presente
adelante con instituciones y proyectos propios. Hoy es necesario incentivar ulteriormente este empeño en todos los niveles y renovar la tarea de todos los sujetos que están empeñados en la perspectiva de la nueva evangelización. La Iglesia ha estado siempre presente en el ámbito de la educación, ha sido una gran impulsora. Así nosotros vemos la historia de México, de nuestra patria y de diferentes naciones. La Iglesia siempre ha sido pionera en las cuestiones culturales, académicas y educativas, y el siglo XXI no puede ser la excepción. Por eso el punto de hoy, esta cuestión de la educación, la reforma educativa. Y vamos a ver, porque en las redes sociales, sobre todo en el canales de YouTube, se encuentra este video que se titula Hablando Claro sobre la reforma educativa. Al regreso, en nuestro siguiente espacio, vamos a compartir con ustedes, bueno, esto de la reforma educativa, que parece una madeja, que no sabemos por dónde va, si se habla, que no, que si se evalúa a los profesores, que si no se evalúa, que si a los alumnos, que si ya se puede reprobar o no se puede reprobar. Y con un ejemplo muy especial, este especialista del Colegio de México da su punto de vista sobre la reforma educativa, que al final de cuentas, como utilizando el adjetivo de los obispos mexicanos, en su crítica a estas reformas decía, pareciera una maraña en la que en ocasiones no sabemos bien cuál es el punto y qué es lo que quiere lograr la reforma educativa, y son realmente estructurales o son solamente hasta cierto punto funcionales, pero poco efectivas. Vamos a una pausa, estamos en tjcatólico.com. Recuerde que en punto de las 7 de la noche está la celebración eucarística. Comuníquese con nosotros al 622-89-62 y con gusto estaremos atendiéndolos. Envíenos sus peticiones de manera especial hoy por todas las vocaciones sacerdotales. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado.
Y estos son la alegría, como hoy precisamente el Papa Francisco nos dice, quiten esa cara de pimiento avinagrado. Pues bueno, hoy estamos celebrando también ya que próximamente a partir del sábado, domingo, estarán en diferentes momentos y lugares la Colonia Libertad en el Altiplano, estará presente Ópera en la Calle, esto que hace vivir la noticia con una visión humana en rostros, personas, en un aplauso que es la gratificación de un artista que entrega y que va a veces a esas calles polvorientas para llevar ahí esa ópera. Casi más de 15 siglos han pasado y de aquellos teatros con telones aterciopelados, ahora resulta que encontramos a estos grandes artistas de corazón en calles en las cuales pueden expresar ese gran arte que es el canto de ópera. Y bueno, continuamos con más porque la falta de agua pone en riesgo a viñedos. Es un titular del Sol de Tijuana. La zona vitivinícola y olivera de Baja California enfrenta una gran problemática por la falta de agua para el riesgo de los cultivos, que de no atenderse significaría un duro golpe a la economía de los productores y del mismo estado. Alertan de estafas en cajeros automáticos. Atención si usted también usa este medio, que hoy ya es muy normal utilizarlo. Un nuevo tipo de estafa se está presentando a últimas fechas en el país al hacer uso de los depósitos de efectivo, ya que una persona ingresa al cajero y les hace creer que no se puede leer la banda magnética de la tarjeta, ofreciéndose de manera servicial a limpiar el plástico, y en ese momento efectúa el cambio del plástico para luego hacer compras en establecimientos cercanos antes de que la tarjeta sea reportada o bloqueada. Así que atención con esos ayudantes raros que no están de alguna manera autorizados ni tienen por qué estar ahí para limpiar tarjetas y no sé cuántas cosas. Así que mucha atención. Y bueno, les decía que les estaba este video de manera especial llamado Más claro sobre la reforma educativa en México. ¿A qué se refiere esta reforma educativa? Vamos a ver esta nota. El tema de la reforma educativa creo que tiene que eludir varias cosas. Una es, para atenderlo como tal, una es la simplificación. La reforma educativa no la entendemos si decimos, ¿le vas a los que se quieren evaluar o los que no se quieren evaluar? Es decir, no es un partido de fútbol, ¿no? Es una cuestión muchísimo más compleja. Y yo creo que una imagen o una metáfora vale más que 1000 palabras. Entonces yo me imagino a un camión, a un autobús que está muy maltratado, con la palanca de velocidad desamarrada con un mecate, el parabrisas estrellado, los asientos rotos, ¿no? Hay hoyos en el techo, las llantas muy mal, ¿no? Un motor bastante dañado, que está en un camino de terracería, cuesta arriba y lleno de baches. Y un grupo de personas dicen, vamos a arreglar este asunto porque necesitamos que vaya más rápido el autobús, porque el mundo no nos va a esperar, ¿no? Y, digamos, paradójicamente, dicen, la solución es capacitar a los choferes. Si hacemos una analogía y decimos, bueno, el camión es el sistema educativo, ¿no? Y el sistema educativo está tan dañado, con tantos problemas, y si luego pensamos que la terracería son las condiciones del país y las condiciones del sistema educativo, un breve paréntesis, en el informe presidencial, el presidente Peña Nieto dijo que el 64% de las 109,000 escuelas tienen problemas de mobiliario y sanitarios. Además, una desigualdad brutal, 50 millones de pobres, etc. Entonces, una cosa que es paradójica es que llamemos reforma educativa a un proceso en el cual
se dice que la solución es evaluar a los choferes. Perdón, tendría que estar acompañado con un proyecto de mejorar el autobús en serio y, digamos, reparar la carretera. Si no, apostar a que la única causa y la exclusiva solución del problema son los profesores y evaluarlos, conduce a una situación que no va a modificar la calidad del sistema educativo. Lo que sí va a hacer es que el Estado, en este caso el gobierno, va a recuperar no la rectoría de la educación, sino el control del magisterio, que antes lo había cedido, no se lo habían arrebatado, lo había cedido. Esta es la opinión de Manuel Gil Antón del Colegio de México, que nos da directrices importantes, recuperar ese sentido de retener el poder también del magisterio en nuestro país, y se queda en el aire con ese ejemplo tan iluminador que daba, y muy, si quieren calificarlo de simple, pero que nos hace entender una parte de esta reforma, es reformar y cambiar a los choferes, especializarlos, hacerles examen, evaluación, pero las carreteras siguen ahí con llena de baches, que no se puede circular. Así muchas veces está la educación con una maraña de cuestiones, y sobre todo el camión o el autobús, o ese ejemplo que puso, dañado desde el motor hasta todo su ambiente, y no va a vivir una reestructuración. Entonces, importante esta reflexión. Y en nacionales, precisamente en el Sol de Tijuana, concluye John Kerry visita oficial a México. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, concluyó la mañana de este jueves su visita oficial a México y fue despedido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el canciller José Antonio Meade, quien lo despidió al final de su visita. Diálogo John Kerry y Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, sobre temas de economía y seguridad. Este era el punto que trataron, dos elementos fundamentales, aunque para muchos especialistas el tema de la pobreza, la inmigración, habían sido elementos también fundamentales, los derechos humanos en México. Y entre otra información nacional, aumenta cobertura educativa, objetivo del gobierno, dice el presidente de la República. Dejó en claro que su gobierno tiene como objetivo aumentar la cobertura educativa en los niveles medio, superior y superior para dar respuesta a la demanda de educación de los jóvenes del país. A propósito de esto, vamos a ver, porque en Yo Influyo, este canal en YouTube también de opiniones, está: el gasto educativo no ha reducido desigualdad en México. Vamos a ver este punto de vista. Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Educación, desigualdad y gasto público. Estamos festejando el Día del Maestro. Esta semana se destacará, por lo tanto, por las marchas que varios de los grupos magisteriales harán en las calles de México, reivindicando derechos laborales, pidiendo más presupuesto. Analicemos. México, como país, es uno de los países dentro de la OCDE que más presupuesto dedica a la educación. De hecho, si nos comparamos con el número 1 en educación del mundo, pues resulta que invertimos más, porcentualmente hablando, que el número 1 del mundo. Veamos. Esto se refleja en alguna manera en el abatimiento a la desigualdad social. Lamentablemente no. Se ha avanzado en la escolarización de la población. Sí, hay más egresados de primaria, hay más egresados de secundaria, hay más licenciados. Sí, pero lamentablemente no hemos avanzado en educación, porque la educación en México es de tan mala calidad que aunque tengan más grados académicos, no se ha mejorado el desarrollo del país. Esto no ha repercutido en una menor desigualdad. La gente más pobre, que
que está en el primer quintil o el segundo quintil, resulta que sí tiene mayor acceso a aulas, pero permanece pobre. 7 de cada 10 pobres permanecen pobres a pesar de que tengan más escolaridad sus hijos. Es lamentabilísimo, por lo tanto. Y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué hay con respecto a lo que es el gasto público? Lo que se recauda por los impuestos y que el gobierno ejerce. ¿Qué hay? Hay un comparativo gravísimo. Si nosotros ponemos un análisis del lugar de México en el índice Gini, que mide precisamente la desigualdad, podremos ver que estamos muy por arriba de la mayoría de los países, por ejemplo, europeos. Pero ¿qué pasa? Y este es un estudio que hizo el Centro de Estudios Iglesias, de la Fundación Espinosa Iglesias. Si quitamos la acción del gobierno en gasto público, incluyendo educación, si nos comparamos, por ejemplo, con Inglaterra, resultaría que la desigualdad de Inglaterra sería tan alta casi como la de México. Pero si quitamos la acción del gobierno, el gasto público, la desigualdad de México queda prácticamente igual. Y si la comparamos con Inglaterra, no. Es decir, el presupuesto público que ejerce Inglaterra reduce mucho la desigualdad social. Es decir, su gasto público tiene un impacto y por lo tanto es rentable para ese país. En México, no. Prácticamente no vale nada, no impacta en una mejor distribución de la riqueza, en un mayor acceso a posibilidades. No, se queda prácticamente igual con acción gubernamental que sin acción gubernamental. Esto es lamentabilísimo. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Estás escuchando Koinonia Radio. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Continuamos con más porque el diario Frontera en nuestra localidad, los titulares duplican quejas a los bancos por cargos fantasmas. Mucha atención, en el primer trimestre del año de Conducef ha recibido el doble de quejas contra bancos por hacer cargos de compras que no se realizan o que no realizan los usuarios. Los tarjetavientes presumen dependencia efectividad del 90% a favor de los quejosos. Así que se duplican estas quejas por estos cargos que de repente uno dice, ¿y esto de qué? ¿Y esto de qué?
abreviaturas y cuestiones ahí fantasmas, pues mucho ojo, abusados, hay que darse unos minutos para revisar los estados de cuenta, incluso ya hoy en servicios online. Apoyan a 3 sacerdotes que estudian en Roma. El grupo Mujer, tu iglesia te necesita realiza como cada mes un desayuno con el fin de recaudar fondos para los sacerdotes que estudian en una especialidad en Roma, Italia. La representante de este grupo, Mujer, tu iglesia te necesita, Selene Banzini, vicecanciller de la Arquidiócesis de Tijuana y representante del grupo, informó que actualmente se encuentran 3 sacerdotes realizando una especialización en Roma. Así que bravo por este grupo, muchas gracias. La visión humana de la noticia en rostro, historias y personas, mujeres que cada mes se reúnen ahí para poner su granito de arena. Bendiciones a estas mujeres y ojalá sean impulso también para otras iniciativas, que a ejemplo de ellas muchos otros sectores puedan unirse. En Agencia Fronteriza de Noticias, la migración, un tema sin solución. Mandoki, el tema de la migración es una realidad en la que actualmente no se le ha encontrado solución, dijo el director de cine Luis Mandoki durante su conferencia magistral denominada Cruzar la barrera del nopal, como parte del primer foro nacional de frontera a frontera aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Y bueno, yo les estaba comentando que estamos hablando a propósito de la educación y bueno, quizá muchos de ustedes ya lo han visto, pero ojalá que pueda no ser solamente un biblioburro, sino que ahora también utilizando las redes sociales y los medios tecnológicos en nuestras ciudades, en nuestras colonias, pueda haber otro medio creativo, como es la historia de este famoso colombiano que dedicándose a la literatura y a la lectura y hacer en favor de los pequeños el hábito de la educación, veamos esta historia de rostros, personas y ganas de servir a la humanidad con esto del biblioburro. Un biblioburro es un muchacho que viene sobre un burro y trae unos libros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Mi nombre es Luis Soriano Borges y soy la persona que conduce a través de estos campos la Biblioteca Rural Itinerante Biblioburro. Le pregunto, bueno, ¿y tú dónde sacaste esa idea? Ajá, y de la mente. Cuando yo estaba estudiando, me gustaba mucho la biblioteca. Yo era como el punto de escondite del hoy no hay comida, tienes que hacer las tareas, tienes que orar, tienes que ir para el colegio, tienes que ir para el culto. Él se perdía de la casa y se lo encontraba uno en la biblioteca. ¿Me entiendes? Eso le agradaba a él. Y él se fue con su mente hasta allá. Un burro de noche. Un burro que rebuzna y espanta a los ¿qué? Pajaritos. Los pajaritos. Yo descubro de que debemos de llevarle cuento a los niños. Porque si ellos no tienen biblioteca, hay que inventar una. Hay que llevárselas allá. Esos niños del monte no van a venir a una biblioteca. Hay que llevarles la biblioteca allá. ¿Oíste? Él se ingenió los burriquetes, puso los libros y hizo unas cosas ahí que puso biblioburro. Entonces tiene, el burro se llama Beto y la burra se llama Alfa. Y le puso Alfa y después puso Beto. Ay, ¿eso qué quiere decir? ¿Ah? Ajá, y alfabeto, los burros. Biblioburro es un medio de transporte que tiene el profesor de traer los libros en 2 burros y él se desplaza a diferentes veredas a llevarle los cuentos, llevarle libros y muchas cosas importantes a todos los niños de las veredas. La historia la cuenta una pobre viejecita sin nadita que comer, sino carne, dulce, torta, huevo, pan y pez. Bueno, te cuento que el criterio que tengo sobre
donde deben de ir los biblioburros, lo tengo bien designado y bien escrito y bien pensado. Porque los niños que viven al margen de la carretera ven carros lindos, ven gente que pasa y eso te va dejando algo de enseñanza. Hablar siquiera con una persona que no viva por aquí te deja algo de enseñanza. Pero los que viven de la carretera hacia adentro, a 15, a 20 kilómetros, ¿quién les enseña? Nadie. Él viene, nos trae. Ahí está la historia de este famoso biblioburro, hablando hoy de la educación y de cómo la creatividad puede ir más allá en ese bien por la educación y porque podamos dejar en medio de una sociedad tecnológica también la experiencia del libro y la lectura, que le estaremos dedicando la semana que entra a un tema contundente que es cuánto leemos al día. Y bueno, hablando de estas cuestiones de valores y sobre todo la aportación de nuestra Tijuana, pues les comentaba que ya se acerca lo que es ópera en la calle y este festival que ya va por su 11ª edición de ópera de Tijuana, que se está preparando ya para presentarse el domingo 22 de junio en la colonia Altiplano, primera sesión, el domingo también 29 de junio, pero por la tarde en la explanada del Secut, y en la colonia Libertad el próximo 5 de julio. Tijuana también es arte, es presencia. Y bueno, recuerde que el próximo sábado 7 de junio los invitamos cordialmente para que nos acompañen a seguir sosteniendo con su voto de confianza y con su granito de arena, con su aportación económica para continuar sosteniendo esta evangelización a través del internet online. Desde luego los gastos siguen presentes, cubriendo este apostolado que cuesta espiritual y materialmente para seguirlo sosteniendo. Ahí en el restaurante La Escondida los esperamos para que se encuentren con nosotros también y podamos vivir un momento de fraternidad, de alegría y de mucha esperanza con invitados especiales. Recuerde, del 29 de julio al 4 de agosto el viaje a la Ciudad de México. Usted puede ser peregrino de ir a visitar a la Morenita del Tepeyac, Xochimilco, Bellas Artes y bueno, un itinerario hasta la Ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca. Así que por tan solo 10,000 pesos usted puede comunicarse, es el transporte aéreo pagado, cubierto, además el hospedaje también de un nivel aceptable. Para todos los que estén interesados, comuníquese con nosotros al 622-8962 y también con esto puede apoyar la evangelización en internet, tjcatólico.com, Koinonia Radio. Y bueno, yo los dejo precisamente con una entrevista de Ópera en la Calle del profesor José Medina, un gran talento y profesional de la música en nuestra región de Tijuana. Él es el profesor José Medina y Ópera en la Calle ya presente en este mes de junio, que es verdaderamente una exportación cultural de Tijuana. Que tengan un excelente día y de manera especial continúe con nosotros en nuestra programación hoy jueves. Maestro José Medina acaba de presentar la conferencia de prensa de la 10ª edición de Ópera en la Calle. Festival de Ópera en la Calle, Tijuana, sí, encantados de la vida y de la recepción que hemos tenido y de la convocatoria también ha sido maravilloso. Después de 10 años, ¿cómo está Ópera en la Calle? Está mejor que nunca, con las mismas ganas y con la misma ansiedad del primer día, pero ya con la motivación de haber tenido una respuesta maravillosa de un público que está ávido de estar presenciando espectáculos de primer nivel, de estar con nosotros. Es una combinación, Ópera en la Calle es una combinación de familia con la buena música, con los buenos vinos, con la buena gastronomía. Entonces eso es muy atractivo para los que vienen a vernos y nos han estado viendo los últimos 10 años. Este es nuestro 10º y lo festejamos con pompa y circunstancia. Más de 10,000 personas, me dice, que acuden a la Calle Libertad. Platíqueme, para la gente que no conoce mucho Tijuana, o quizá no se acuerda de cómo está ahora la Colonia Libertad. ¿Cómo luce la Colonia Libertad antes, preparándose y ya en el Festival de Ópera en la Calle? Pues la Colonia Libertad es una de las con más tradición de los años 20 y 30 de nuestra Tijuana. Entonces se dio ahí en el Café de la Ópera
esta idea que ha ido creciendo, a la cual la gente ha recibido con muchísimo cariño y se ha hecho. Comentaba yo en la rueda de prensa cómo es importante que la gente siempre haga suyo el espectáculo, que venga y haga suyo el festival y participe y esté como público, ver las expresiones en las caras de los jóvenes y de las gentes que han estado participando. De 10 a 12 mil gentes ha sido la afluencia de todo el día, porque el festival empieza a las 12 del mediodía y termina a las 12 de la noche. Entonces ha sido una gran respuesta. No se puede decir que no hemos tenido sub y bajas en todos los festivales y en todas las compañías, porque pues esto así es, lo hace más emocionante y crece más el hambre de seguir en un ejercicio cultural tan importante como es este. Le acercan la ópera a la gente, pero encima no es cualquier cosa. Te esperamos el día de mañana con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.